¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra sesión más dentro de lo que es la materia de psicología del consumidor. En esta ocasión vamos ya en la 8ª sesión, después de haber completado la primera fase de la materia y de que ya ustedes seguramente realizaron su examen parcial. De no ser así, les recuerdo dicho proceso para que no lo dejen pendiente. Hasta ahorita hemos estado revisando una serie de aspectos que tienen que ver con la psicología individual y la influencia que tienen en los procesos de consumo. También hemos estado recalcando, sobre todo en las últimas sesiones, las implicaciones que esto tiene también en el proceso administrativo, en el proceso de manejo de personal. Hemos revisado temas como son la motivación, la sensopercepción, el aprendizaje, la formación de actitudes, el cambio de actitudes. Esto es lo que hemos trabajado. Bueno, ya aunque desde el último tema de cambio de actitudes estábamos empezando a abordar el aspecto social de todo este proceso, vamos a entrar de lleno en estas últimas sesiones, en esta última parte de nuestra materia, a analizar esta parte social, esta parte podemos decir incluso psicosocial, que está más orientada a el análisis de cómo los grupos, la cultura, los grandes fenómenos sociales impactan en el proceso administrativo y particularmente en su relación con el comercio y con el proceso del consumo, que finalmente es el objetivo general de la materia, ¿no? Entender cuáles son los aspectos psicológicos que determinan la conducta de consumo de diferentes sectores sociales. Bien, dicho esto, vamos a empezar ya con nuestra sesión. Vamos a revisar lo que es nuestra primera lámina, como siempre con nuestros objetivos. Ustedes los pueden leer. Dice: al finalizar el tema, el alumno comprenderá los mecanismos a través de los cuales los diversos grupos y líderes de opinión particularmente, vamos a hablar un poquito del liderazgo en general, pero nos vamos a focalizar sobre todo en lo que es el liderazgo de opinión, sirven de referentes, generan cierto tipo de influencia sobre nuestras opiniones y por supuesto sobre nuestra conducta. En ese sentido vamos a dividir esta sesión, vamos a tratar de abordar 3 cosas muy específicas. Primero, identificar qué es y cuáles son los diferentes grupos de referencia, cuáles funciones son las que desempeñan. 2, analizar las formas en que el liderazgo orienta la conducta y las decisiones del consumidor. Y 3, comprender lo que son los mecanismos de la influencia social, porque en el fondo de eso estamos hablando, de influencia social. Vamos a partir de una idea central: la conducta, incluso los procesos mentales de una persona, no son los mismos cuando está solo que cuando está en un grupo. Y aquí, grupo puede ser un concepto bastante flexible. No vamos a entrar en una definición de grupo a partir de un número determinado de personas, sino que en cierto sentido podemos considerar que mi relación personal con otro individuo, con otro ser humano, ya constituye como tal un grupo. En ese sentido, cuando aquí hablemos de grupo, también muchos conceptos van a aplicar para el fenómeno del liderazgo, porque el liderazgo evidentemente es un fenómeno de grupo. E incluso en las relaciones personales, yo individualmente establezco una relación con cierto tipo de líderes, y en ese sentido mucho de la dinámica que explica incluso lo que sucede en grandes grupos también explica, por lo menos en parte, lo que sucede en los pequeñitos. Claro, el tamaño sí es una dimensión relevante que puede modificar la intensidad o cierto tipo de fenómenos, pero hay una gama de factores psicosociales que sí son comunes a cualquier grupo independientemente de su tamaño. Hechas estas aclaraciones y partiendo, insisto, de esta idea central de que nuestra conducta se ve transformada cualitativamente cuando estamos en situaciones grupales, vamos a empezar tratando de dar una definición y hacer una tipología, es decir, una clasificación de los diferentes grupos. Como ustedes ven, un grupo de referencia básicamente es un grupo que para nosotros resulta valioso, sean individuos, sean grupos, sean reales o sean imaginarios. Con esto vamos a entrar en el terreno donde a veces yo, aunque no pertenezca a un grupo, soy influenciado por ese grupo, como sucede en las personas que admiran a determinados grupos musicales, como sucede con los simpatizantes de determinado partido político, como sucede en infinidad de situaciones. Es decir, muchas veces grupos a los que no pertenecemos, pero que desearíamos pertenecer o simplemente admiramos, también se van a convertir en referentes. El caso
es que estos individuos o grupos reales o imaginarios son importantes porque en cierto sentido orientan el tipo de evaluaciones que hacemos, nuestras aspiraciones y sobre todo nuestro comportamiento, ¿sí? Esos son los grupos de referencia. Esto es importante porque a final de cuentas uno está inmerso en una red de procesos sociales y uno está inmerso en una serie de grupos. Así que un grupo de referencia determinado puede influenciar en mí para determinadas cosas, para determinado tipo de evaluaciones, pero otros grupos pueden influenciar en mí para otro tipo de cuestiones. Vamos a poner esto de manera gráfica en el pizarrón para que ustedes lo puedan comprender. Vamos a suponer que cada uno de nosotros es ese puntito que está ahí. Bueno, piensen en grupos de referencia, grupos que influyen sobre sus evaluaciones, sobre sus aspiraciones, sobre su conducta. Evidentemente, pues el primer grupo de referencia que probablemente todo el mundo va a identificar es la familia. Después será quizá los amigos. Después puede ser el equipo de fútbol al que pertenezco, en el que juego en las tardes o los fines de semana, y probablemente sea también la gente con la que me relaciono en la escuela o en el trabajo. Fíjense cómo uno va quedando pues en ese punto que es la intersección entre todos estos grupos. También uno sirve para que los grupos se relacionen entre sí. De repente yo invito a comer a mis amigos a la casa y empiezan a establecer relación con la familia. Hay una comida en el trabajo e invitan a mi familia, quién sabe. El caso aquí es que uno está en medio de este proceso y existen múltiples grupos que pueden ser referencia. Aquí quizá orientándolo sobre todo en lo que son los objetivos de nuestra materia, podríamos preguntarnos cuáles de estos grupos son más importantes o tienen más peso para la conducta de consumo de la gente. Bueno, definitivamente la respuesta no tiene la pregunta no tiene una sola respuesta, dependerá de cada situación, de cada persona y además del tipo de consumo. Ciertamente la familia puede ser determinante en la formación de cierto tipo de actitudes, pero probablemente los amigos o la gente en el trabajo pese más en otro tipo de decisiones que tomamos. De igual forma, durante el proceso laboral y en relación con la situación administrativa, bueno, pues yo incluso como gerente, como mando medio, como administrador de una empresa, en un montón de decisiones que tomo como referente pues los valores de mi familia, otro grupo de personas a las que probablemente admiro por la manera que se han desempeñado gerencialmente, etcétera. Así que ahí estamos inmersos en esta red de interacciones sociales. Ahora, como podemos ver aquí en nuestra lámina, incluso pues gráficamente existen diferentes criterios para tipificar a los grupos. El primero es el criterio de qué tan formal y organizado es. Esto es, si un grupo tiene funciones muy específicas que llevan a crear roles determinados para cada uno de los integrantes, hay una cierta normatividad sobre las relaciones y probablemente hasta criterios de cómo ingresar o abandonar el grupo, estamos hablando de un grupo formal u organizado. En cambio, si en el grupo no hay normas, en todo grupo hay normas, pero estoy hablando aquí de las normas explícitas que reglamenten las relaciones entre los participantes. Si no hay una estructura de roles muy clara, no hay jerarquías, las reglas de acceso y salida del grupo no están como también claramente establecidas, hablaríamos de un grupo informal. No hay, por supuesto, una clara separación entre estos grupos. Estamos hablando de los dos polos de una escala. Todo grupo varía en el grado de formalidad y de organización, incluso desde una perspectiva evolutiva. Podríamos pensar que un grupo que gradualmente va trabajando y realizando ciertos objetivos, probablemente parte de ser algo informal y gradualmente se va volviendo un grupo más organizado. O al revés, que a partir de los grupos organizados se van desprendiendo grupos informales de amistad, conocimiento, etcétera, etcétera. Ciertamente,
en el caso de lo que es la conducta de consumo, a veces los grupos informales, por ser más cercanos, por ser emocionalmente más significativos, pueden tener inclusive más influencia que los grupos organizados, aunque los grupos organizados son los que finalmente pueden establecer, en el caso de las empresas, etcétera, etcétera, las estrategias con las cuales se trata de influenciar a las personas. Pero finalmente siempre estamos ahí un poco como contrapunteando estos dos tipos de influencia. Ya en la sesión pasada hacíamos la diferencia o hacíamos justamente el comentario sobre lo que era esta parte de la paradoja corporativa, es decir, a veces las grandes organizaciones formales hacen esfuerzos muy importantes para mandar una comunicación a la gente, para transformar una actitud, y a veces eso se ve frustrado porque el rumor, lo que sucede en boca justamente entre los grupos informales, tiene más peso sobre el consumidor, ¿no? Por eso, buena parte de los trabajos que se hacen de estudio mercadológico tienen que ubicar cuáles son estos grupos de referencia que se dan sobre la persona y tratar de identificar en sí los gustos, las tendencias que prevalecen entre los miembros de ese grupo como tal. Muy bien. Por otro lado, tenemos esta otra manera de clasificar los grupos de referencia, que es grupos de membresía contra grupos deseados. El grupo de membresía sería el grupo en el que real y físicamente yo participo, mi familia, mi trabajo, etcétera. Los grupos deseados, incluso un poco como vemos aquí en las imágenes de la lámina, son esos grupos que admiro, que me sirven de referente, pero a los cuales yo no pertenezco, pero determinan muchas cosas, ¿no? Nos lleva evidentemente al asunto pues de los fans, de todo, que incluso se forman organizaciones, comunidades, ahora incluso comunidades virtuales que buena parte de su conducta de consumo está orientada por su admiración hacia cierto grupo, en términos de su vestimenta, de cierto tipo de accesorios, por supuesto en términos de discos o cosas por el estilo. Entonces, estos grupos deseados son un referente muy importante. No se trata nada más de entender en qué grupos pertenece una persona realmente, sino cuáles son esos grupos con los que se identifica. Incluso pensándolo, como vamos a ver en la siguiente sesión, en términos de clases sociales, también con qué grupos aspira a identificarse, ¿no? Con qué grupos sociales que a lo mejor tienen cierto estatus, cierta deseabilidad, quisiera él ser identificado. Otro de nuestros criterios es esto que llamamos grupos de asignación contra grupos de elección. La familia es un grupo de asignación, nadie elige la familia en la que vive, pero el grupo de elección tiene que ver con la familia que uno forma. Son esos grupos a los que uno decide por gusto, por una decisión personal, entrar. Y grupos positivos contra negativos. Aquí no estamos haciendo un juicio moral de que haya grupos buenos, de que haya grupos malos, no. Lo que estamos hablando es que hay grupos que sirven como un referente positivo con el cual me identifico y me gusta y me llama, y grupos negativos que serían, como dice ahí, grupos de evitación, es decir, los grupos con los cuales no me identifico y que a lo mejor hago todo lo posible justamente para que no me identifiquen con ese grupo. Esto es muy importante porque efectivamente sucede. En el caso de muchas ciudades, obviamente la Ciudad de México, capital del país, Monterrey, Guadalajara, las grandes ciudades no son ajenas a esta situación. Ha venido con el paso de los años surgiendo el fenómeno de las tribus urbanas, como ahí se presenta un poquito caricaturescamente dentro de nuestra sesión. Bueno, las tribus serían un grupo evidente de referencia para sus miembros, son grupos van a ver cómo con esto podemos integrar todas estas dimensiones. Son grupos informales, aunque de repente como tal las tribus pueden llegar a tomar mucha conciencia de sí mismas y empezarse a organizar de manera más activa, ¿no? Sobre todo cuando son, por ejemplo, perseguidas o son atacadas por el resto de la sociedad. Son grupos deseados, por supuesto, porque una tribu no solamente es que son de los dos, o sea, evidentemente puede significar para alguien un grupo deseado antes de participar, porque le llama la atención, y después se convierten en grupos de membresía cuando yo ya estoy ahí. Son, por supuesto, grupos de elección, y son referentes positivos, aunque intergrupalmente puedan ser negativos, es decir, un punk puede hacer todo lo posible para diferenciarse de los demás y a lo mejor lo último que quieren es que los identifiquen con otro grupo y por eso hacen tan distintivo todo su aspecto externo, porque finalmente es un signo
es un símbolo de identidad y eso orienta muchas de sus decisiones de consumo. Bueno, el mundo de la moda ha entendido muy bien esta parte de las subculturas y hemos visto cómo históricamente, incluso desde los hippies, etcétera, estas modas que aparentemente son parte de grupos negativos porque la gente los ve como signos de marginación con los cuales no quieren identificarse, después con el tiempo se convierten en grupos positivos porque el fenómeno mismo de la moda populariza cierto tipo de vestimenta, de arreglo o peinado que antes era solamente de una subcultura. Hay que decir que obviamente con eso también les quita mucho de su sentido original en términos de generar una posición de diferencia, pero finalmente los mete dentro de lo que sería la rama principal del mercado y le quita un poco ese estigma y deja de convertirse, lo que para muchos puede ser un grupo de referencia negativo, se convierte por lo menos en algo neutro, por lo menos no hay como este rechazo. Entonces, en esta dinámica de grupos estamos inmersos y habría que preguntarnos cuál es el papel que ejercen los grupos en nuestra vida. Bueno, evidentemente infinidad de cosas. Como dice ahí nuestro texto, el proceso de socialización por su misma característica requiere la incorporación a un grupo. El ser humano es un ser social por excelencia y requiere la participación con los demás. Pero si tratamos de hacer un análisis un poquito más profundo, más allá de lo inmediato, más allá de que a través de los grupos obtenemos los satisfactores para nuestras necesidades inmediatas, etcétera, hay que ver las funciones que ejercen desde el punto de vista de la manera en que influyen a las personas. Y en ese sentido tenemos dos elementos, lo que es la influencia normativa y la influencia informacional. Y lo voy a poner en este sentido. Bueno, a lo mejor yo como parte de una familia voy formando ciertos valores, cierto tipo de actitudes, voy aprendiendo a rechazar algunas cosas, a evaluar positivamente otras, adquiero un código ético sobre cómo hay que ser y probablemente procuraré que mi conducta refleje eso, procuraré que dentro de mi grupo de referencia, en la medida que es valioso para mí, no vaya a ser yo amonestado, no vaya a ser marginado. Así que buena parte de las decisiones que puedo tomar y que dirigen mi conducta están orientadas en estar bien con mi grupo. Eso es lo que conocemos como influencia normativa. O como dice ya más formalmente nuestro texto, el grupo de referencia ayuda a establecer y hacer cumplir estándares de conducta fundamentales. Y esto evidentemente está relacionado con el deseo de pertenencia, con nuestra necesidad de obtener recompensas por parte del grupo y de no ser marginados, de no ser censurados, de no ser criticados. Así que, si trasladamos esto al terreno administrativo y comercial, podríamos pensar cuántas decisiones que toman los individuos no están basadas, pues no tanto en el convencimiento de que lo que están haciendo esté bien, sino simplemente en el deseo de ajustarse y pertenecer a un grupo. Esto, por supuesto, que es algo que los mercadólogos saben que es una muy eficiente fuerza para la venta, para la comercialización. ¿Por qué? Porque muchas veces la publicidad lo que hace es justamente marcar esta necesidad de pertenecer al grupo, de no ser orillado, ¿no? En cierto sentido, es parte de lo que genera el miedo, ¿no? Hablábamos la sesión anterior del miedo, y ese miedo al rechazo social es explotado dentro de la publicidad para decir, mira, ten este producto, ten este servicio, que va a hacer que tus amigos te acepten o que nadie te vea feo dentro del salón de clases, etcétera. Esa influencia normativa tiene ese tipo de impactos. Por otro lado, la influencia informativa tiene que ver con que hay un montón de situaciones en las cuales yo no sé si mi punto de vista sea el adecuado. Por ejemplo, en temas, saliéndonos un poquito del marco estricto de nuestra materia, en temas como el aborto, la conveniencia de cierto tipo de reformas, etcétera, pues la verdad es que no tenemos muchas veces los elementos adecuados para saber si mi punto de vista es el correcto. De igual forma, en el terreno ya ahora sí, por ejemplo, del consumo, cuando estamos parados frente a una corbata, ¿no? Por ejemplo, y decimos, caray, pues a mí me gusta esa corbata, pero ¿se verá bien? ¿No se verá bien? ¿Mi gusto en ropa será el correcto? Sobre todo ahora que voy a ir a la fiesta o con fulanito, o que va a ser la junta específica y que quiero quedar bien. Bueno, esa ambigüedad de muchas situaciones sociales hace que necesitemos
alguien o algo que corrobore nuestros puntos de vista. Nos gusta, y es una tendencia psicológica, nos gusta saber que nuestro punto de vista es aceptado o es compartido por los demás. Por eso se genera, por cierto, un fenómeno psicosocial que se conoce como sesgo del falso consenso. Este sesgo del falso consenso es creer que nuestro punto de vista es compartido por mucho más gente de la que realmente lo comparte, como cuando decimos, bueno, es que todo el mundo sabe que, bueno, ¿cuáles pruebas tengo para afirmar eso? Es simplemente la expresión de nuestra necesidad de saber que nuestros puntos de vista son validados por los demás. Así que los grupos influyen sobre nosotros no solamente porque establecen normas de conducta deseada, sino porque nos dan la información y los elementos necesarios para validar nuestros puntos de vista. Por eso dice ahí en el texto que la influencia informacional permite validar los puntos de vista personales al adquirir, ojo, orientaciones que forman los criterios personales de decisión. Obviamente aquí estamos entrando en lo que la psicología social llama la comparación social. En incluso la formación de nuestro propio autoconcepto, mucho se da este proceso de comparación social. ¿Qué tan bueno soy para algo? A ver cómo son los otros para ver qué tan bueno soy yo para las matemáticas, los deportes, la música, etcétera. Incluso, por ejemplo, como parte del autoconcepto, nuestra imagen corporal, el juicio que hacemos sobre nuestra belleza física o fealdad, dependiendo, también entra en el proceso de comparación con los demás. Así que, en cierto sentido, esta comparación me va dando los elementos no solo por una comparación así visual, digamos, sino porque también obtengo los datos y la información para poder orientar mi punto de vista. Así que, en pocas palabras, dime con qué grupos andas y te diré qué piensas. Te diré cómo ves el mundo. Ciertamente los grupos también van influenciándonos en nuestra manera de percibir las cosas y por supuesto esto va a tener un impacto otra vez en el terreno de las decisiones que tomamos a nivel comercial, ¿no? Bueno, esto es muy importante porque nos llevaría a decir, bueno, ok, yo entiendo entonces que un grupo de referencia influye sobre mí porque en cierto sentido me da como la pauta de cuáles son las conductas deseables y ayudan a que yo norme o oriente mis puntos de vista. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué finalmente no somos capaces de decir, pues, no importa el grupo, yo hago lo que yo quiera, si les gusta, si no les gusta? Bueno, hay gente que lo hace, por supuesto. Pero debemos de reconocer que la tendencia mayoritaria es que en cierta medida tratamos de acoplarnos a un grupo determinado. Incluso quien trata como de separarse, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la adolescencia, que entramos en esta fase de separación o de rebeldía hacia la familia. Bueno, cambiamos de grupo de referencia, pero no abandonamos completamente la necesidad de tener un grupo de referencia. ¿Por qué tienen tanta influencia? Pues porque finalmente los grupos tienen poder social, o por lo menos les atribuimos poder social. Aquí en este terreno ya vamos entrando también en la parte de liderazgo. ¿Por qué? Porque muchas veces los grupos son identificados con un líder, con una persona en particular, ¿no? Y esa manera en que percibimos al líder termina influenciando en la manera que percibimos a todo el grupo. De esta forma, a nivel social existen muchos tipos de poderes. Hay que entender el poder aquí, no necesariamente como el tener un estatus, etcétera, sino el poder en términos de eso, de capacidad de influenciar a otros. Tenemos poder, capacidad de influencia por múltiples cuestiones. Hay, como ustedes ven en esta pantalla, diferentes formas de entender el poder: poder de referencia, poder de información, poder de experto, poder legítimo, etcétera. El poder de referencia es justamente el que ya hemos venido mencionando. El grupo o el líder guía las preferencias de la persona porque la persona admira, se identifica con el líder, ¿no? Entonces, es interesante ver, por ejemplo, cómo los jóvenes toman como líderes o como grupo de referencias a otros grupos de jóvenes también, ¿no? Ciertos comunicadores que son percibidos y que se identifican con ciertos sectores, pues tienen muchísima más credibilidad justamente por esta parte de identificación, no necesariamente porque sean unos expertos en una materia, sino porque hay una cuestión de identificación, ¿no? Muy subjetiva, si quieren ustedes, pero finalmente eso le da poder.
Al contrario de este poder, que tiene que ver a lo mejor con factores emocionales donde hay una identificación y admiración, estaría lo que es el poder de información. Alguien tiene influencia sobre nosotros porque conoce datos, tiene puntos de vista y tiene elementos informativos que nosotros no tenemos. Y gracias a eso va a convertirse en un medio influyente. Ciertos medios de comunicación, los diarios sobre todo, son fuentes de poder de información, porque, por ejemplo, en las secciones estas donde hay columnas políticas, donde alguien habla de lo que está pasando, así como en los grupos políticos que uno no conoce porque está fuera de, se convierten en referentes informativos por eso, porque es el que sabe, porque está ahí metido, ¿no? El poder legítimo es el que se deriva de un acuerdo social. Por ejemplo, una autoridad política en una sociedad democrática tiene un poder legítimo porque adquirió su puesto, su posición, gracias a unas elecciones. Hay un acuerdo social que dice, ok, tú tuviste el poder bajo una metodología adecuada y eso te da autoridad, ¿no? El poder del experto, y aquí hay que diferenciarlo del poder de información, es el poder de aquel que sabe, que realmente es un experto en una materia y tiene todos los elementos. Yo puedo tener información sobre algo y no ser el experto, y si me guardo esa información, estoy teniendo poder de información, pero no es poder de experto. El poder del experto es el que es reconocido como que en un área específica realmente domina los contenidos, genera información. Y finalmente, dos que van muy de la mano, que son el poder de recompensa y el poder coercitivo. Los grupos influyen sobre nosotros, los líderes influyen sobre nosotros, porque percibimos o incluso experimentamos que son capaces de regular la manera en que nosotros accedemos a cierto tipo de satisfactores, es decir, poseen los medios para brindarnos los reforzadores positivos, o poseen la fuerza y autoridad suficiente para castigarnos, para generarnos ahí algún proceso de intimidación social o física. Finalmente, quizá la manera más primitiva de influencia social, que es el poder de la fuerza, pero finalmente es un poder que se ejerce, ¿no? Aquí entraremos en discusiones del terreno político, como la que Maquiavelo, fíjense nada más, al inicio prácticamente de la Edad Moderna, generaba en torno a que, por ejemplo, la autoridad política no le tenía más remedio que utilizar la fuerza, porque los hombres no entendíamos, ¿no? Pero Rousseau y todos estos ilustrados franceses decían, claro que no, el hombre es un ser racional y puede entender a través del pensamiento. Bueno, probablemente la realidad es una combinación de ambas posturas. Así que los líderes ejercen su poder recurriendo a varias de estas fuentes. Yo puedo tener un poder legítimo porque de acuerdo a un proceso llegué a una posición, pero eso no me da necesariamente la influencia, sino demuestro que además soy un experto en lo que a mí me toca. O sea, como todo el que ocupa una posición administrativa, gerencial dentro de una empresa, tiene su poder legítimo porque a lo mejor fue asignado a ese puesto de la manera en que la empresa lo pide, pero ahora le falta demostrar que sabe, que conoce, que además puede manejar justa y racionalmente las recompensas y los castigos entre el personal, ¿no? Y que si maneja cuidadosamente sus relaciones interpersonales también se puede convertir en una referencia por la identificación o admiración que puede lograr la gente, ¿no? No hay una manera de decir, es mejor que seas líder por tu poder de referencia o que seas líder por tu poder de experticia. Lo importante es adecuar esa capacidad de liderazgo a las circunstancias específicas del proceso para cumplir los objetivos, pero al mismo tiempo cuidar la integridad del grupo, que es fundamental. Son como las dos grandes tareas del líder: lograr los objetivos para los que un grupo fue hecho y al mismo tiempo cuidar la integración emocional y psicológica del grupo. Es un equilibrio muy difícil de lograr, pero que es muy satisfactorio cuando un liderazgo logra este tipo de cuestiones. Muy bien. En todo este proceso donde hemos estado diciendo qué tipos de grupo hay, qué funciones de influencia social ejercen y por qué les hacemos caso, pues estamos tocando un punto fundamental, que es el punto de la influencia social. Los otros, a veces por el mero hecho de estar ahí, nos influyen. Si ustedes han estado en una sala de espera, lo saben. El hecho de que haya otras personas en el cuarto, así no vayamos a interactuar porque ni nos saludamos ni nada, va a evitar que hagamos ciertas cosas. A lo mejor yo quisiera llegar y sentarme así muy cómodo, y rascarme la cabeza y rascarme otras cosas, lo que ustedes quieran, pero no lo hago simplemente porque hay otras personas.
Desde ahí empieza la influencia social, la modificación de las personas incluso por la mera presencia de otros. Y a partir de eso vamos a ir identificando muchos procesos de influencia social que van directamente a influir en las personas. La desindividuación, la polarización de decisiones, la conformidad. Vamos a revisar estos tres fenómenos para entender de qué se está tratando. Si ustedes son fanáticos de algún deporte, les habrá tocado estar quizá dentro de una barra, dentro de una porra, un grupo de aficionados, y probablemente si ustedes se filmaran en ese momento, cuando ustedes estuvieran en la soledad de su casa y se vieran, quizá ni se reconocerían. Algo que la psicología social, particularmente la psicología de masas, reconoce, es que el individuo cambia mucho su conducta cuando está influenciado por otros. El concepto que se ha manejado para explicar ese fenómeno es el concepto de desindividuación. En cierto sentido, lo que quiere decir es que cuando estoy en el grupo, mi conciencia personal de quién soy, mi identidad personal, no es que desaparezca, pero pasa a un segundo plano. Y lo que pesa más es mi identidad como parte de un grupo, mi identidad social. Es decir, le doy más peso a la pertenencia grupal. De esta forma, muchas estrategias de mercadeo aprovechan esto, ¿no? Por ejemplo, en los eventos donde se motiva a un grupo importante de personas para que vendan algún producto que puede ser difícil, ojo con eso, pues se busca siempre hacer eventos muy grandes, donde se les pone de buenas, se genera todo un proceso emocional, y después aplicando o aprovechando esta integración, esta fusión del grupo que va desindividualizando a las personas, ya se les van pidiendo cierto tipo de compromisos, ¿verdad? Ustedes son grandes, sí, ustedes son excelentes, sí, ustedes van a lograr las metas. Entonces la gente se va comprometiendo en un proceso, ya que a lo mejor si estuviera solo, diría, ay sí, pero quién sabe, ¿no? Es decir, muchas veces como esta influencia que se da por el contagio de las emociones grupales, la que lleva a las personas a realizar cierto tipo de conductas. Como lo vemos incluso ahí, lamentablemente muchas veces esto puede derivar en conductas agresivas, también es parte de lo que sucede en la violencia en muchos casos cuando se reúnen las multitudes, pero ciertamente el asunto de las multitudes también ayuda a lograr generar emociones que sean positivas en relación con algún producto o alguna marca. De ahí los eventos masivos. De ahí, por ejemplo, que las marcas se metan cada vez más en los espacios de los jóvenes, como puede ser, por ejemplo, los conciertos, ¿no? Y entonces ahora ya hay conciertos patrocinados por Coca-Cola, por Motorola, etcétera, y todo el espacio está inundado con mensajes de la empresa. ¿Por qué? Porque lo que están aprovechando es que en ese espacio donde la gente va, escucha música, está en medio de una multitud, se da este proceso de desindividuación, y entonces la gente se vuelve más, vamos a usar la palabra tal cual, más sugestionable, porque de hecho es así. Los estudios clásicos en el terreno de la psicología de las masas demostraban eso. Una persona en un grupo de masas es mucho más fácil de sugestionar y en el mejor de los sentidos, no vayan a creer que así de sugestionar, de que te voy a lavar la mente. No, simplemente que la gente responde más fácil a cualquier tipo de sugerencia que se le haga en una circunstancia así, muchas veces más que cuando está solo. Bueno, polarización de decisiones. ¿No se han ustedes encontrado con el curioso fenómeno que después de discutir algo con un grupo, en vez de cambiar su punto de vista, sale fortalecido su punto de vista y dicen, pues ahora con más razón? Bueno, ese es el fenómeno del que estamos hablando aquí, polarización de decisiones. Sí se ha estudiado que las discusiones de grupo lo que terminan haciendo es polarizar un punto de vista, ¿sí? Es decir, si yo estaba a favor de algo antes de la discusión, probablemente esa discusión después va a llevar a que yo termine más convencido de mi punto de vista, sobre todo, claro, si esa discusión se da con gente que comparte mi punto de vista. Es un efecto curioso, por ejemplo, que tienen ahora todos los blogs y todas las comunidades que se van formando de consumo. Sobre todo en Estados Unidos, ya es un fenómeno que también se está dando mucho acá en México y en otros países, se está dando esto de las comunidades virtuales, ¿no? A través del Facebook, del Hi-Fi, etcétera, se forman las comunidades, y ahora que ya se va volviendo tan fácil la creación de blogs, etcétera, es muy común que existan comunidades, así tal cual, dedicadas en cuerpo y alma a hablar sobre su gusto por el consumo de un cierto producto.
Algo que es muy significativo, por ejemplo, es el consumo que tiene que ver con las motocicletas, particularmente con la marca de Harley Davidson. Es una marca que logra generar tantas expectativas y tantos valores en términos de masculinidad, rebeldía, etcétera, que hay grupos, que hay comunidades que, así se los digo sin exagerar, casi toda su vida fuera del trabajo, ¿no?, está orientada por su pasión por el consumo de todo lo que tiene que ver con Harley Davidson, ¿no? Y entonces se reúnen, tienen comidas, tienen festivales, llegan todos con su moto, y evidentemente todos estos procesos van reforzando y haciendo cada vez más intenso su gusto o su afición por determinado tipo de marca, ¿no? Pues es lo que sucede también en las discusiones deportivas, cuando estamos a favor de un equipo, al discutir sobre su desempeño con otros miembros del equipo, terminamos como más reforzados. Y luego eso hace que cuando vienen otros a criticarnos, en vez de asumir la crítica, como decimos aquí literalmente, nos montamos en nuestro macho, porque ahora ya lo percibimos como un asunto de ellos contra nosotros, ¿sí? Y cuando se dan estas polarizaciones de ellos contra nosotros, la necesidad de fortalecer la unidad del grupo en un proceso de competencia hace que estemos más dispuestos a seguir el punto de vista general del grupo y a radicalizar nuestros puntos de vista. Y finalmente el fenómeno de la conformidad. La conformidad es una de las cosas más trabajadas dentro de lo que es la psicología social, sobre todo en el terreno de la influencia, y tiene que ver con el hecho de cómo ante la presión de un grupo, presión que puede ser real o puede ser imaginada, la persona modifica sus puntos de vista y su conducta para orientarlos en el sentido del grupo. Aquí quiero hacer énfasis en esta parte que hablaba yo de real o imaginaria. Muchas veces ni siquiera el grupo es que nos presione, pero nosotros somos los que crean esa presión. Déjenme contarles de un experimento. Esta imagen que tienen aquí hace referencia a ese experimento que les cuento, que llevó a cabo un importante psicólogo social, ya lo habíamos mencionado aquí antes, que es Asch, Salomon Asch. Él le puso en una situación específica a un grupo de personas, ustedes lo pueden ver aquí. Vamos a suponer que cada uno de estos círculos es una persona, y ellos tenían que realizar una pequeña tarea. Él les dijo que estaban participando en una prueba de discriminación visual, y lo que tenían que hacer era elegir de entre estas tres rayas aquella que tuviera la misma longitud que la raya estímulo, que el estímulo de prueba, que era la X. Nada más que aquí había un pequeño truquito. Excepto la persona que aquí estaría señalada con rojo, todos los demás ya estaban puestos de acuerdo con el investigador para dar una respuesta equivocada. Lo que quería ver Asch era qué pasaba con el único sujeto que iba inocentemente sin saber de qué se trataba, que es el que está representado con el círculo rojo, para ver si se sostenía en lo que tendría que ser la respuesta correcta o si se iba con lo que decía la mayoría, ¿no? Por eso lo ponía casi al final de la fila de respuestas, porque quería ver qué pasaba, sobre todo porque el sujeto tenía que oír a todos o a casi todos diciendo la respuesta incorrecta. Fíjense nada más, en un 60% de los casos, alguien va a decir, bueno, no es el 100%, pues no, pero es un porcentaje muy grande. Estas personas que participaron terminaron dando la respuesta incorrecta. Después Asch los entrevistaba y les preguntaba, oiga, ¿se dio cuenta de que era incorrecta la respuesta? Muchos decían, sí. ¿Por qué la cambió? Pues porque no quería hacer así como el diferente, no quería que me vieran feo y demás. Si ustedes se dan cuenta, en el diseño del experimento nunca hubo una presión real, es decir, la gente no volteaba y le decía, tienes que decir tal respuesta, no, estás mal, no. Simplemente era la presión que surgía del propio sujeto que sentía, ¿sí?, que sentía que lo iban a ver feo. Ahora, incluso hubo personas dentro del experimento que reportaron el no haberse dado cuenta de que la respuesta era errónea, o que sí se dieron cuenta, pero que lo atribuyeron a que ellos estaban mal, de que algo así como dar de, caray, pues se me hace que los demás sí tienen razón, yo debo de estar mal. Entonces todavía esa presión social se puede interiorizar tanto que incluso uno se autocensure, ¿no?
Bueno, ese es el experimento de Ash. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Qué tal, Claro, todo el mundo que oye ese experimento dice, bueno, yo me hubiera mantenido en mi posición. Bueno, pues sí, porque ya les estoy contando de qué es. Sería como una bonita prueba que ustedes podrían realizar. De hecho, la actividad que se les pide que hagan para esta sesión es que ustedes lleven a cabo esta pequeña prueba. De hecho, ahí en la actividad van a encontrar cómo llevarlo a cabo, vienen a una serie de instrucciones específicas y ya ustedes valorarán qué tanta razón tenía Ash en este proceso. Bueno, ciertamente el otro 40% representa esa parte de la población que tiene un criterio independiente, que no se conforma, que le gusta ser independiente y que incluso, ojo con eso, que le gusta sentir que sus decisiones van al contrario de la mayoría, ¿no? Bueno, así que nos tendríamos que preguntar, ¿qué factores influyen en que una persona se conforme o no? ¿Sí? Los factores que influyen en la conformidad o la inconformidad. Primero, presiones culturales. Bueno, hay culturas que sí generan una presión mayor al individuo para que esté de acuerdo con el grupo. Es a lo que le vamos a llamar aquí culturas colectivistas. Son culturas que valoran mucho la conformidad porque le dan mucho peso a la unidad del grupo. Antes que el individuo está el grupo, entonces se valora que el individuo busque pensar y actuar como el grupo, porque está siguiendo las tradiciones, porque está siguiendo las costumbres, porque es lo correcto. En cambio, las culturas individualistas valoran más la independencia personal y en ese caso las presiones culturales hacia la conformidad son menos. Son este tipo de culturas que fomentan pues, que seas tú mismo, que tomes sus decisiones. El marketing puede explotar adecuadamente esto, de hecho lo ha hecho durante muchos años. Hay empresas que modelan sus comerciales de una manera dependiendo del país y cultura donde lo van a generar. Por ejemplo, para salirnos un poquito del contexto nacional, habríamos que ver que, por ejemplo, Estados Unidos es típicamente una cultura individualista, fomenta mucho el valor del individuo por sobre el grupo, la independencia de criterio, etcétera. Culturas asiáticas, un poquito como podría ser China, Corea, hasta el mismo Japón, tradicionalmente han tenido más este valor colectivista de seguir con los procesos de la comunidad. Entonces, se podrán imaginar que la publicidad que se hace para uno y otro público es enteramente diferente. A lo mejor en una voy a enfatizar el sé tú mismo, ¿no? Y están estos anuncios, por ejemplo, donde la persona, todo el mundo va a comprar algo y además ese algo normalmente es la competencia, ¿no? Porque se quiere también asociar, pues sí, los que compran con la competencia son todos los conformistas que siempre se van para allá. Pero aquí está el nuevo producto, el que comen los independientes, el que toman los independientes, el que consumen los independientes, ¿no? Yo recuerdo un anuncio, no me acuerdo de qué carro era, donde están en una junta, en una empresa, todos vestidos de traje negro, salvo una persona que llevaba una vestimenta más casual, y el jefe dice algo que es una barbaridad, y todos los que están ahí dicen, claro, jefe, tiene usted toda la razón, ¿no? Y el único que se queda viendo es el cuate que está como en una vestimenta como más informal, y dice, yo no estoy de acuerdo, yo veo varias fallas en ese proceso. Y el jefe se queda así, todos se quedan así, ¿no? Como, ¿qué va a pasar? Y el jefe le dice, me interesa hablar con usted, venga mañana a mi oficina, ¿no? Y todos los demás así con cara de coraje. Sale este individuo de la oficina, llega al estacionamiento del trabajo y hay una enorme fila de carros grises y el único que era de un color diferente y una marca diferente era el de él, ¿no? Y obviamente pues era el carro que se estaba promocionando. O sea, aquí es el valor de decir, sé tú mismo, sé independiente, no te conformes, y este es el carro que utilizan los que no se conforman. Ahí está. Pero evidentemente en el caso de culturas colectivistas lo que se fomenta es otro tipo de valores y tradiciones, donde a lo mejor ahí sería, compra este carro porque es el carro que han usado tus padres, tus abuelos, y ahí va la esencia de la familia, siempre ha estado con nosotros, ¿no? Siempre ha estado con nosotros ahí. En muchas publicidades, por ejemplo, de bancos, de servicios financieros, que además tratan de darle seguridad a la persona, marcan mucho esto de que ha sido el banco de tu familia desde siempre, el valor, la tradición, te conocemos, te protegeremos, ¿no? Entonces vean cómo en terrenos de comercialización, a nivel general hablando de marketing, justamente se consideran estas diferentes presiones a la conformidad para resaltar cierto tipo de valores,
Bueno, otra, y esa sí es universal, es el temor al rechazo. En la medida que una persona tenga un muy fuerte miedo a ser rechazado por factores personales, de experiencia, etcétera, será más probable que se conforme. El grado de compromiso, si yo estoy muy interesado en pertenecer a un grupo, regresando un poquito a esto de los grupos deseados, si yo he admirado, deseado y necesitado estar en ese grupo, cualquier cosa que me digan la voy a hacer, ¿no? Por eso, por ejemplo, se explica cómo los universitarios, cuando finalmente ingresan a ese nivel, pueden aceptar todo lo que les hacen en las famosas fiestas así de ingreso, ¿no? En las novatadas. Porque finalmente ya están felices de estar ahí, desearon estar ahí y quieren ser aceptados, entonces aceptan que les hagan lo que sea. Pero si ya a mí mi grado de interés y de compromiso con el grupo está declinando, probablemente ya no me interesa tanto lo que me están diciendo, ¿no? Por eso las marcas enfatizan o tienen que trabajar muy muy fuerte lograr esta lealtad por parte del consumidor, es decir, mantenerlo continuamente interesado en la marca. Por eso muchas marcas se diversifican en sus portales de internet, no solo anuncian sus productos, sino que le dan actividades o le dan opciones de muchas cosas a la gente para que se mantenga como muy interesado, muy comprometido con la marca, ¿no? Hay factores también que influyen en la conformidad que tienen que ver con variables específicas de los grupos. Uno, unanimidad. En el experimento de Asch, estas personas que cambiaban su punto de vista por el del grupo lo hacían porque veían que todos estaban diciendo una respuesta diferente. A lo mejor si por ahí otro individuo hubiera dicho la respuesta correcta, se hubiera sentido como más capaz de mantener su propio punto de vista. Es decir, cuando percibimos que alguien más piensa como nosotros, es como tener un cómplice, ¿no? Entonces decimos, pues ahora sí puedo mantener mi punto de vista, ¿no? Bueno, eso es a lo que se refiere la unanimidad. El tamaño, sí se ha visto que a cierto tamaño de grupo la influencia social es más fuerte. Si en el experimento de Asch hubiera sido nada más un grupo de 3, a lo mejor el que 2 personas piensen diferente que yo no me hubiera influenciado, pero que ya 7, 8 personas influencien, sí hace diferencia. Aunque lo interesante aquí es que hay un punto donde ya no importa qué tan grande es el grupo, porque finalmente un grupo demasiado grande puede generar lo contrario, una sensación de anonimato, y en el anonimato pues uno ya no se hace responsable de su conducta y puede como escaparse, ¿no? Y el otro es el grado de conocimiento del grupo. Si yo atribuyo que el grupo está formado por gente que sabe, que es experta en la materia, de hecho va a tener más influencia sobre mí que de lo contrario. Y finalmente, que es un punto más o menos polémico, es qué tan susceptible soy yo a la influencia interpersonal. Algunos de los primeros estudios de la conformidad hablaban de esto incluso como un rasgo de personalidad, como que ciertas personas, como dentro de su propia identidad, han ido formando este rasgo de personalidad. Podríamos hablar de algo relacionado con el autoconcepto, es decir, igual en una cultura colectivista probablemente mi propio autoconcepto es vale más mi grupo que yo, o tengo que preocuparme más por el grupo que por mí, y en ese sentido es que yo sea más susceptible a la influencia interpersonal, y en una cultura individualista pasaría lo contrario. Pero finalmente también aquí es difícil medir cuánto es el grado de susceptibilidad de cada quien, ¿no? Entonces, a final de cuentas, es una gama de variables, que son todas estas las que mencionamos, las que van a influenciar sobre el grado de conformidad que puede tener a alguien. Y en este proceso, pues evidentemente los líderes toman una posición fundamental, porque los líderes tratan de generar cierto grado de conformidad con el grupo para lograr las metas. Aunque un buen líder se dará cuenta que a veces lo que tiene que hacer es generar inconformidad en el grupo para que se muevan, ¿no? Es decir, en un grupo demasiado heterogéneo, lograr las metas a lo mejor sí necesita que el grupo genere cierto grado de conformidad para llegar a su meta. Pero en un grupo a lo mejor mucho más homogéneo y más conformista, también hay cosas negativas. Se pierde la creatividad, todo el mundo sigue el punto de vista general y a lo mejor estamos haciendo algo mal y no hay quien critique. Entonces a veces los buenos líderes son justamente los que se salen y critican, los que de alguna manera cuestionan al grupo o fomentan, sobre todo en los miembros del grupo, a que haya este proceso de inconformidad. Pero ¿qué hace un líder de opinión ser un líder de opinión? Aquí vamos a entrar en el terreno de lo que es el liderazgo de opinión, porque es muy relevante para nuestro proceso de consumo. Un líder de opinión es aquella persona que frecuentemente influye sobre las actitudes de los demás.
su punto de vista se vuelve importante, se vuelve un referente para tomar cierto tipo de decisiones. ¿Qué hace que un líder se vuelva un líder de opinión? Bueno, es gente que es técnicamente competente, o sea, tiene el poder de experto del que ya hablábamos. Posee información objetiva sobre los productos y servicios, o sea, no es el que viene de la empresa fulanita y pues ya sé que me va a hablar bien de ese producto, pues porque lo hace. Por ejemplo, a mí que me tocó un tiempo dar orientación vocacional, a la escuela donde yo trabajaba llegaban los enviados de las universidades para hablarles de su universidad a los chavos. Y los chavos siempre salían con esta percepción de, pues sí, nos viene a decir todo lo bonito de la universidad, pues porque él trabaja ahí. Pero en cambio que en ese caso yo como su orientador o alguna personalidad relevante pudiera hablar sobre las universidades, les parecía más interesante porque lo percibían como alguien que tenía información objetiva, que no tenía ahí como otro tipo de intereses. Son socialmente activos, están intercomunicados con la comunidad, por lo cual les da un poder legítimo, como los presentadores de televisión, de radio, que incluso ahora en encuestas que se han generado a veces tienen más credibilidad que, por ejemplo, los políticos. Ah, qué sorpresa, ¿verdad? O que la policía misma. Eso es grave, por cierto, es bastante grave. Pero ciertamente gente que sale en la televisión, en la radio, se vuelve como un líder de opinión. Por eso luego a este tipo de personas se los llevan a cierto tipo de publicidades, ¿no? Porque si ya la gente lo vio como un experto competente que tiene credibilidad porque está en continua comunicación con la gente, si él sale anunciando cierto producto, le llevará su propia credibilidad al producto. Tienen valor como referentes por ser similares a los consumidores. Esto nos lleva a que un líder de opinión no es necesariamente una superestrella o alguien muy reconocido. Un líder de opinión puede ser mi vecino en lo que tiene que ver con mis gustos musicales, porque siempre que él me ha hablado bien de un disco, a mí también me gusta. Entonces veo que hay similitud. Entonces la próxima vez que él me diga, oye, el disco de fulanito está buenísimo, pues lo voy a oír porque ya sé que él tiene un gusto similar al mío. O lo que sucede con el cine. ¿Cuántas películas no han terminado ustedes yendo a ver simplemente porque gente en la que ustedes confían en su gusto cinematográfico les habla bien de la película? Y al revés. Y otra, muy importante, los líderes de opinión lo son porque absorben riesgos. Son los primeros en comprar un producto, en atender un servicio, en recibir los beneficios y las contras y después lo comunican a los demás. En ese sentido, vean que los líderes de opinión se convierten en fuentes que pueden estimular al consumo de ciertas marcas y de cierto tipo de elementos para el cambio de actitudes. En el marketing social hemos visto cómo comunicadores, gente con respeto social, con cierta credibilidad, es utilizada en los mensajes, por ejemplo, para promover la disminución en la violencia intrafamiliar o específicamente en la violencia contra las mujeres. Había hace tiempo una campaña de espectaculares donde a personalidades importantes de la radio, de la televisión, sobre todo comunicadoras, actrices, etcétera, se presentaban como si las hubieran golpeado, por cierto, con un realismo espectacular, y por supuesto que llamaba la atención, ¿no? Entonces también en ese sentido social de cambio de actitudes, los líderes de opinión absorben cierto tipo de riesgos y estimulan ese tipo de orientaciones o de cambios de actitud. Así que podemos identificar diferentes líderes de opinión, los comunicadores innovadores, que son líderes justamente porque es gente que compra anticipadamente un producto y sale, ¿no? Por ejemplo, conductores de radio, sobre todo en estaciones de rock o demás, que dicen, pues yo ya oí el disco de fulanito y les digo que la verdad viene bien mal, ni lo compren. Ahorita está promocionándose el sencillo, pero yo ya tuve oportunidad de ver el disco y no, la verdad es que decepcionó, ¿no? Entonces, en ese sentido son innovadores porque van marcando pautas en ese sentido. También son buscadores de opinión. Se involucran de manera activa con ciertas categorías de productos y buscan activamente información y opinión de otros. Aquí ya estamos hablando de gente que puede estar muy interesada en cierto tipo de producto y que consistentemente está buscando información. Muchas empresas, por ejemplo, han utilizado esto de manera muy interesante. Nike, por ejemplo, en un tiempo llegaba a las canchas de básquetbol en los barrios así de cualquier tipo, veía quién era el jovencito que mejor jugaba básquetbol y le regalaba unos tenis. Y ya. Y, oye, pues ¿cuánto? No, nada más úsalos. Entonces obviamente se volvía un referente, en ese sentido era como una especie de comunicador innovador, porque todos querían ahora utilizar los zapatos deportivos que traía este chavo, ¿no? Que era así como la estrella del barrio.
Pero también los buscadores de opinión no se quedan ahí, sino que activamente están buscando más información sobre tenis, van buscando opiniones de otros. Y luego esos buscadores de opinión son reclutados por las propias empresas para que ellas tengan una idea de qué está pensando un cierto sector. Muchas empresas, por ejemplo, utilizan a jóvenes universitarios para conocer los gustos de los jóvenes universitarios, porque ellos están continuamente buscando información sobre sus gustos, aspiraciones, etcétera. Los expertos del mercado, al contrario, son ellos que están interesados en diferentes mercados, en mercados de todos los tipos y que tratan de dar información sobre esto, que sería, por ejemplo, la función que en nuestro país realiza la Procuraduría del Consumidor, ¿no? Que incluso tiene una revista donde hay gente que busca información y nos está diciendo, bueno, mira, si tú vas a comprar esto, te conviene esto, si te va a convertir esto otro, allá, ¿no? Entonces, incluso las instituciones, en cierto sentido, pueden ser líderes de opinión. Y finalmente, los consumidores sustitutos, aquellas personas que contratamos para que apoyen nuestra decisión de compras. Como yo a lo mejor no sé mucho de interiores, contrato a un diseñador de interiores para que me diga si mi decisión de comprar X tipo de pintura, etcétera, va de acuerdo con el tipo de muebles que tengo, ¿no? Como yo no sé bien cuáles son las ventajas o desventajas de una carrera, contrato un orientador vocacional, o mi hijo, por ejemplo, contrato un orientador vocacional para que oriente a mi hijo cuál sería la mejor decisión. Y así en todos los terrenos podemos encontrar este concepto de consumidores sustitutos, gente que de alguna manera orienta nuestras decisiones de consumo en diferentes fuentes. De esta manera, estamos ya aterrizando el tema del liderazgo en términos de lo que es el consumo. Cómo los líderes que ubicamos como líderes de opinión, gentes que son referentes importantes, pueden realizar diferentes roles y actividades que estimulan, sustituyen o incluso a veces simulan, como en el caso último que decíamos, el consumo y los hábitos de las otras personas. Bueno, con esto terminamos nuestra sesión. Seguramente ha sido de mucho interés para ustedes. Realizarán en su actividad este pequeño experimento de Ash sobre la conformidad y después tendrán la oportunidad de dar su punto de vista al respecto. Las dudas que vayan generándose se pueden comentar perfectamente en las asesorías. Y bueno, pues nada más me resta invitarlos para que continúen con el proceso. Ánimo, ¿no? De repente mucha tarea, muchos trabajos y demás, pero bueno, finalmente es parte de lo que tiene que ser un proceso de formación profesional. Al final, créanme, los resultados y los frutos que obtengan serán suficientemente satisfactorios para justificar todo el esfuerzo que ustedes están haciendo ahora. Nos vemos en la próxima sesión. Que estén muy bien. Gracias.